Ya pueden realizar su registro en el chat, por favor. ¿Cómo han estado? ¿Han logrado revisar las lecturas que teníamos para hoy? Bueno, más que lecturas, teníamos una nota de prensa del Fondo Monetario Internacional, que espero hayan podido dar una revisada, y les solicitaba el que veamos, que puedan armar una primera base de datos de agregados monetarios, ¿no? Entonces, no sé si es que alguien me puede comentar cómo le fue con él, qué impresión les ha dado la revisión del artículo del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo les fue con esa lectura? A ver, yo voy a ir encontrando la lectura para poder proyectarla en pantalla y relacionar de lo que estábamos hablando. Ahí está. ¿La logran ver? Sí, licenciado. Se ve, ¿no es cierto? Excelente. A ver, quiero que me comenten primero. Lidia me levanta la manito. A ver, adelante, Lidia, le escucho, por favor. Buenos días, licenciado y compañeros. ¿Cómo está? Buen día. Sí, me ha parecido interesante esta lectura que nos dio, donde prácticamente habla conceptos que ya habíamos hablado, pero un poquito ya ahí yendo, profundizando un poco y relacionando, ¿no?, con la actualidad y todo lo demás. Bueno, hablaba más de la desinflación, que esta desinflación era pues que en los últimos años ya había habido una reducción generalizada de la inflación en la mayoría de los países. Y bueno, esa desinflación pues era la reducción de la inflación. Entonces, yo no entendía mucho esta desinflación, investigué y nos dice que es ¿no? Esta desinflación es la reducción de la inflación, como dije, pero esto no tiene que llegar, no tiene que ser igual a cero o negativa, porque esto ya lo denominaríamos, ya estaríamos hablando de una deflación. Y eso por una parte. Luego también decía que los precios de combinaciones de las medidas de la política económica, tiene que, hay estas políticas económicas para evitar una caída de las expectativas de la inflación que podría dañar, ¿no?, la actividad económica y el empleo. Entonces, estas expectativas también un poco investigué, y entonces esto nos dice que tiene estas expectativas. Cuando hablamos muchas veces en la noticia, hablan, ¿no?, de las expectativas, sí, entonces los analistas, entonces esto nos dice que tiene un sustento que puede ser, que pues se basa en una información que ya tienen, ¿no?, tiene un sustento teórico, digamos. Y entonces, ahora, a diferencia de la especulación, pues la especulación no tiene un sustento, pues solo es un simple apuesta para comprar barato hoy y para vender más caro mañana, digamos. Eso por un lado. Después también nos explicaba una reducción generalizada de la inflación y por qué nos debería preocupar esta desinflación, también decía, y por qué, en qué momentos nos debe preocupar, ¿no? Y entonces esta desinflación nos debe preocupar cuando es recurrente. Y si es así pasajera, no nos preocupa mucho. Y luego también hablaba del efecto de las expectativas de inflación. También las medidas de política que deben mantener estas expectativas, ¿no? Bueno, eso por una parte, licenciado.
Gracias, Lidia. Agradezco el resumen. En realidad, lo que quisiera capturar, está muy bien todo lo que ha dicho Lidia y vamos a analizar un poquito más a detalle el contenido del artículo. Pero quiero que, por favor, recabar una primera impresión en el siguiente sentido. La anterior semana yo les he pasado, hemos dado una lectura de lunes a miércoles de un paper, de un documento de trabajo de corte científico, ¿no es cierto? Ese es un tipo de lectura que nosotros vamos a consumir durante nuestra asignatura. Hoy les estoy pasando otro tipo de lectura, que es un artículo de una entidad particular, altamente técnica, por eso habla del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional, cuya lectura no tiene elementos coloquiales, se podría decir, ¿no? Que no entra dentro de la lectura de una prensa abierta, como podría ser, no sé, el Diario, La Razón, cualquier noticioso de un ciudadano de a pie, sino tiene elementos, cierta relación de algunos argumentos técnicos especializados, ¿cierto? Y ustedes, por supuesto, que con su formación deberían estar en plena capacidad, así como ha relatado Lidia, de poder comprender a plenitud el contenido del artículo. Entonces, esa es la primera impresión que quisiera que me puedan recabar. Es una primera impresión perceptual. ¿Qué me refiero con lo perceptual? Si es que la lectura les ha sido de compleja, de difícil entendimiento, o es que ha sido una lectura llana, fácil. Y si tal vez ustedes podrían darme alguna impresión de que si le damos esta lectura a cualquier persona, por ejemplo, no sé, un niño de 12 años, a un niño de 8 años podría leerlo llanamente, comprendiendo todos sus elementos. ¿Existe esa mirada? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una lectura simple para cualquier persona o es una lectura que tiene cierta complicación? ¿Qué mirada les brinda? No sé si es que alguien me puede colaborar, por favor, con alguna impresión de lo que estamos hablando. A ver, no veo chat tampoco que haya nada. A ver, hablaremos con alguien entonces. Veo acá, participantes. Licenciado, Sí, adelante, por favor, le escucho. bueno, por mi parte que he ido leyendo eso, hay unas partes que sí se entienden, ¿no? Pero hay unas partes o conceptos que no hemos visto, bueno, se necesita de investigación. Entonces, eso por una parte. Entonces, en la mayoría de las veces sí se logra entender, licenciado. Gracias, Lidia. Ahora quisiera alguna impresión de alguien más. Por ejemplo, Isela Zanca, no sé si se encuentra atenta. Ya, si no está Isela, igual para Me contar. acabo de conectar, tenía Adelante, problemas Isela. con mi internet. Ya, comprendo. Mira, a ver, es muy simple lo que le estoy consultando, no es una pregunta memorística. Hemos dado una lectura para poder revisarla de la semana pasada a hoy. Entonces, simplemente quisiera rescatar de usted una mirada, una impresión de si la lectura fue muy complicada, si tal vez es una lectura llana o hay algunos elementos que tal vez no se comprendieron suficientemente bien. Solamente es una impresión de parte suya, por favor, Isela. Y si me pueden auxiliar, Lidia, ya no le dije de cuando ella participó, si por favor cuando participen pueden prender su cámara, a razón de que pueda verlos en la intervención, por favor, si fuera posible. Isela, ¿está ahí? Ya, creo que Isela está complicada todavía con su equipo. Hablaremos con Luz Sandra Chávez. ¿Está Luz por ahí? Sí, licenciado.
Adelante, por favor, si me ayuda escuchándola sobre su impresión de la lectura, su mirada, ¿cómo ha Eh, sido para usted? si bien ha habido algunos términos que no se ha podido entender, licenciado, yo creo que buscando también con la ayuda de Google, sí se ha podido comprender el, el tema de la lectura, licenciado. Excelente. Esa es la impresión que quería recabar de ustedes, ¿no? ¿Qué cosas se han entendido, qué cosas no? Vamos a hablar del contenido en detalle en un momentito más, pero yo quisiera hacerles de estas lecturas cierta familiaridad. Y lo que dice Luz está muy bien en el sentido de que pueden haber algunos términos que no se comprendan. Entonces uno acude al buscador, al Internet, al Google y los relaciona, ¿no es cierto? Los va aclarando y eso me parece muy bien. A ver, por ahí hay el chat. María Nicole me dice, creo que tiene cierta complicación y no es de comprensible para todo el público, pero sí llega a comprender buscando definiciones de ciertas palabras o términos. Excelente, es la impresión que quería rescatar. A ver, una impresioncita más rescataré. Nicolás Valdivieso se encuentra por ahí, tal vez. Si me puede auxiliar con una impresión, por favor. ¿Cómo está, licenciado? Buenos ¿Cómo días. está, Nicolás? O sea, sí, ¿Sigue igual prendiendo concuerdo su con... cámara, por favor, para verle un la, ratito? la aprendo. Gracias. Claro, Gracias, licenciado. Nicolás. Excelente. Igual A ver. concuerdo con las compañeras que hablaron. O sea, la mayoría de las partes sí se entiende, son como cosas generales. Sí, Pero llega un punto, tal vez, como ver algunos gráficos o algo, que sí sí, es como que es más análisis. Entonces, tal vez es necesario conocer un poquito del tema, pero tampoco sí. quita el hecho de que se puede investigar, ¿no? Es más complejo leer el artículo si no conoces un poquito del tema. Así es, concuerdo con usted, ¿no? Pero justamente estamos formando economistas cuya lectura, su pan de cada día va a ser este tipo de artículos, ¿no es cierto? Es decir, está bien leer la prensa común, digamos, la prensa de libre difusión, escuchar las noticias, uno se pone al tanto, pero artículos con esta no diré rigurosidad, pero con cierto lenguaje técnico, deberían ser más usuales dentro de nuestro cotidiano, ¿no? Sumado a que vamos a leer papers como los de la semana pasada y quién sabe, en algún momento también les voy a compartir alguna tesis, que no solamente sea una tesis de licenciatura, tal vez de una maestría, de un doctorado, o veamos algo que sea interesante de revisar. Ya, ahora vámonos al contenido. Lidia ya nos ha adelantado un primer elemento, que es casi el centro del artículo, ¿no? Habla del tema de la deflación. O desinflación, hablaremos brevemente, más allá de deflación. Y decía que la desinflación justamente es considerar los precios, esto hemos hablado ya la semana pasada, ¿no? Considerar la reducción de precios, que puede ser una reducción de precios, que en algunos casos no es necesariamente preocupante, si es en el corto plazo, que no estaríamos hablando de un nivel que cae a cero, pensar precios en cero, pensar precios negativos sería un absurdo, pero que sí puede tener ciertas consecuencias económicas. Les pregunto a ustedes, viendo el tema más desde desde una lógica, además de intuitiva, en relación de los argumentos que trae consigo el artículo. ¿Por qué preocuparía la desinflación? ¿Cuál es la razón de preocuparte, de una preocupación de que los precios caigan, de que los precios bajen? A ver, hablaremos con alguien más. Neidi Gisela Maru, no sé si me puede auxiliar, por favor. Si está por ahí. Nicolás está presente. Neidi no la encuentro. Voy a apuntar por ahí que no se encuentra. Omar, hablaremos con Omar Barrios. Ya, si no se encuentra Omar, hablaremos entonces con Sergio Pazzi. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Buen día. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué preocuparía el que los precios reduzcan? ¿Cuáles son los argumentos que trae el artículo? De pensar de por qué preocupa para la política económica en general y más específicamente como una acción de política monetaria, el que los precios reduzcan.
Primeramente preocuparía por la situación de que hubiera más cantidad de personas que vayan a comprar algún producto o servicio, causando así que ya no hubiera para todos las personas que necesitan. Digamos, ejemplo, digamos, hay 10 refrescos Coca-Cola y solamente hay 5 personas, pero esos 10 refrescos cuestan a $1. Entonces les conviene a los compradores. Entonces cada uno se compra 2 y hay otras personas que quieren más, entonces ya no hay para ellos. Eso causaría en una parte, licenciado. Agradezco su respuesta. Tal vez yendo un poco más con los argumentos del artículo, que son más argumentos que no van tanto por el lado de la escasez o por el lado de la... Ya está bien, puede ser por el lado de la demanda, pero va en otro sentido. Verónica Paucara, no sé si me puede auxiliar un poquito con alguna respuesta complementaria a lo que ya se refirió. ¿Está Verónica? Ya, hablaremos con otra persona. Carla Ariana Condori. Licenciado, ¿se me escucha? ¿Se le escucha? A Verónica. ¿Estamos hablando con Verónica o con Carla Ariana? Carla Ariana, Ah, licenciado. Carla Ariana, disculpe. ¿Puede prender su cámara? Ah, sí, enseguida está cargando. Vale, gracias. Coménteme, por favor, mientras reacciona su cámara. Creo que ya está. Licenciado, ¿se me ve? Sí, se le ve muy bien. Cuéntenos, por favor. Bueno, algo que también el por qué nos preocupa la desinflación es que nos muestra una demanda escasa y que se ve de manera persistente en la capacidad económica ociosa también, como lo menciona en la lectura, y que en general muestra, ¿no?, una pasajera y no deberían preocuparnos desde un punto de vista, ¿no? Esto sí no se reitera bastantes veces. Sin embargo, si se reitera y lleva a las empresas y a los hogares a revisar a la baja, ¿no?, acerca de sus creencias de los precios futuros, y bueno, también en la instancia de poner las decisiones del gasto o de inversión que podría producirse, pues ahí sí nos podría preocupar. Y también algo que estuve revisando para entender un poquito más la lectura, era que esta desinflación es una desaceleración paulatina y persistente, ¿no? Que esto muestra, ¿no?, la tasa de crecimiento de índice de precios, y es por eso que si esto se reitera bastante nos llega a preocupar. Eso es lo que yo más que todo he entendido, licenciado. Le agradezco, le agradezco. Y sobre esa complementación hay dos elementos que hasta ahora no se han referido. Está bien, el tema de una reducción de la actividad económica es un argumento de por qué podría preocupar. Tal vez en el corto plazo no tanto, pero si esto se hace recurrente, podría ser más preocupante. Pero hay dos otros elementos en la recurrencia que son de importancia y quisiera los apunte. El tema del desempleo y el tema de la carga de deuda, ¿no es cierto? Son dos argumentos que también relaciona en el artículo. Ya sabemos esa consabida relación inversa entre inflación y desempleo, ¿no es cierto? Pero se relaciona que una desinflación persistente justamente estaría enlazando a una reducción de la actividad económica que eventualmente podría aumentar las tasas de desempleo si es que esta fuera persistente. Ya. Esos son elementos que seguramente uno captura en relación de la lectura. Por supuesto que hay algunos argumentos que son tal vez un poquito más implícitos y que se requieren de mayor atención, como el tema de la eficacia de la política monetaria cuando se relacionan tasas de interés prácticamente nulas, ¿no es cierto? Entonces, esos son algunos argumentos de por qué la carga de deuda podría aumentar. Perdón. Y también vincula esos elementos de la capacidad industrial
ociosa, que es otro elemento que uno podría argumentar porque la desinflación, la reducción de precios podría ser un elemento preocupante en la economía. No solo habla de la capacidad industrial ociosa, también habla de la capacidad de los hogares, capacidad ociosa de los hogares, ¿no es cierto? Que son algunos argumentos que sean importantes de relacionar. Ya, vamos a otro componente de la lectura. ¿Por qué se da una reducción de precios? Yo sé que me han dado hace un ratito el ejemplo de la Coca-Cola, que no es un artículo que uno presuma que vaya a bajar. Puede ser que haya ciertas distinciones según el expendio, ¿no es cierto? Donde en algunos expendios una Coca-Cola individual uno la puede adquirir a un boliviano, en otros lugares a 1,50, otros lugares a 2, en otros lugares a, no sé, incluso a 5 o quién sabe, ¿no es cierto? Los precios pueden ser diferenciados, pero eso no tiene nada que ver con una reducción de precios. Eso tiene que ver más con un elemento de oferta, ¿no es cierto? Que incluso vincula una posición de mercado, pero no voy a ir con ese argumento. Estamos relacionando un elemento de que en la oferta de los precios generalizados, los precios empiezan a reducir, como lo expresa el artículo. ¿Por qué los precios podrían reducir? ¿Cuáles son las razones que argumenta el artículo? No sé si es que alguien me puede auxiliar. A ver, ¿con quién no he hablado hasta ahora? Oscar Diego Churqui. Tal vez hay por ahí una manito. Helen, le escucho. Sí, Antes de licenciado, hablar. buenos días. Háblanos por orden, perdón. Primero con Oscar, luego hablamos con Helen. Adelante, Oscar, lo escucho, por favor. ¿Cuáles son las razones que argumenta el artículo de por qué se da la desinflación, la reducción de precios? Bueno, a partir, según lo que estaba viendo, una reducción de precios podría causar, porque se reduce la oferta monetaria, ¿no? Se podría decir que llega a aumentar el valor de la moneda, o sea, que quiere decir que incrementa su poder adquisitivo. Ya. Y es decir, que con esa cantidad de dinero ya podemos comprar más cosas, ¿no? Entonces, por eso es que también se llega a reducir el precio desde un punto de vista monetario, licenciado. Vale. Me gusta ese argumento, pero tal vez ese argumento está al margen del artículo, porque el artículo no habla tanto de oferta monetaria. Y está bien, ¿no? Helen, adelante, le escucho, por favor. Me decía algo más. Y luego escuchamos a Sí, Verónica. licenciado, buenos Sí. días. En el artículo menciona también que los países se ven presionados a bajar sus precios por la capacidad excedentaria de sus productos. Más que todo ahí nos referíamos, ¿no?, a las materias primas. Es lo que podría complementar, licenciado. Es una de Gracias, las Helen. razones. Gracias. Verónica, tenía algo más. Tiene la manito levantada. Le escucho. Sí, sí, licenciado, ¿me escucha? Sí, se le escucha muy bien. Ok, bueno, en la lectura también mencionaba un poco de que eh, estos precios que bajen se debía más que todo, como lo decía la compañera, a la caída de los precios más que todo del petróleo u otras materias primas. Acá daba un ejemplo que era del 2014. Igual investigué un poco, debido a que en el 2014 se desplomó por completo el precio del petróleo, ya que alrededor de un 40%, que era, eh, bueno, era su máximo de ese año hasta un mínimo de diciembre, que iba a alcanzar un 60%. ¿Por qué se debió este desplomo del petróleo? Era porque hubo un exceso de oferta. Y este exceso de oferta, si no me equivoco, se denomina el fracking, no me acuerdo bien. Y esto se debió a que países como Estados Unidos, Canadá e Irak fueron, digamos, fueron los mayores culpables por el exceso de oferta que existía en el mercado. Hasta que, más que todo eso, licenciado. En Excelente, el, está muy bien. Hay una relación de ciertos eventos externos, ¿no? Como el tema de la variación de los precios del petróleo, y está muy bien. Hay un término que quiero rescatar de parte de ustedes, si lo han logrado captar. En algún momento de la lectura habla de que de un desanclamiento, de los precios se desanclan. ¿Qué refiere? ¿Qué es el desanclamiento de precios? ¿Alguien se ha cuestionado ello? ¿Alguien me puede relacionar algo al respecto? Y de hecho voy a hacer así, ¿ya? Voy a ver en la lectura. A ver, no sé dónde aparece la... Voy a poner desancla, y a ver si aparece por ahí. Ay, perdón, escrito mal. Ahí está. Dice, ¿no? Eso implica que las expectativas de inflación se están desanclando
de las metas de los bancos centrales. ¿Qué se refiere este desanclaje, perdón? Si bien la magnitud económica de ese desanclaje, dice, ¿qué es el desanclaje? ¿Quién me puede auxiliar, por favor, ayudar a entender qué es el desanclaje? Que es otro elemento importante de rescatar de esa lectura. ¿Qué había sido el desanclaje? A ver, ¿con quién podemos charlar? ¿Con quién no ha hablado hasta ahora? Juan Carlos Condori, creo que no ha hablado con usted. ¿Se encuentra por ahí? Hablaremos entonces con Randolph Allende Barrientos, por favor. ¿Está Randolph? ¿Guara se encuentra? ¿Guara Paricio? Ya. Les van a soplar esos compañeros, ¿ya? Por ejemplo, a Randolph, a todos los que estoy hablando y no logro contactar, a Guara, ¿no? De que te ha puesto falta en clases, les van a decir, ¿ya? Porque no, quería charlar contigo y el docente no ha logrado contactarse contigo, entonces te ha puesto falta hoy día en clases, ¿ya? Y te vas a preocupar porque muchas faltas es preocupante para perder la asignatura, ¿ya? Eso le van a decir, ¿ya? A ver, yo relaciono un poquito el tema del anclaje, ¿ya? Se supone que los bancos centrales tienen la tarea de brindar anuncios oficiales de gobierno, de decir, para este año se espera que la inflación va a tomar el siguiente nivel, ¿ya? Entonces da un anuncio que es un referente para los agentes económicos, ¿no es cierto? Porque como es un anuncio brindado por la autoridad de gobierno, uno va dando cuenta de sus expectativas, ¿no es cierto? Entonces los agentes racionalmente van ajustando en función del anuncio que brinda la autoridad monetaria. Pero si resulta que la realidad se encuentra desfasada de lo que refiere la autoridad monetaria y la autoridad monetaria indicó una cifra y los precios van por debajo de esta cifra, ahí se genera ese desanclaje, ¿ya? Entonces resulta que las expectativas racionales empiezan a brindar un mal referente. ¿Quién me puede auxiliar? Y ahí voy a auxiliar, con esto vamos a terminar casi la consulta. ¿Cómo se lee este grafiquito? Que espero que lo hayan podido considerar, porque sí es importante. No es de interpretación tan simple, ¿no? Tiene una interpretación un poquito no tan de lectura rápida, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo leer este gráfico que es ilustrativamente se ve bonito, estéticamente es interesante, pero ¿qué es lo que está diciendo este gráfico? ¿Quién me puede auxiliar? A ver, otra vez volveré a hacer la consulta obligada a los con quienes no he logrado hablar. Zulma, creo que no hablé con usted, Zulma Huanca. Bueno, Zulma tampoco está. Adelante, Zulma, le escucho. Buen día. ¿Cómo está? Buen día. A ver, un poquito de lo que puede leer con ese gráfico, por favor. Buen día. En el gráfico, ya, en el gráfico de economías avanzadas, puedo ver que, digamos, en el 2007 el tipo de cambio se ha mantenido hasta el 2008. En el desempleo cíclico luego ha ido decreciendo, lo que es en el año 2013 y en el 2015 pues ha decrecido. Ya. A ver, para empezar a leer este gráfico, el primer punto es
¿qué datos está relacionando este gráfico, no? Y vean en el título dice, ¿qué contribuyó a que declinara la inflación? Y relaciona los principales factores, fueron la capacidad económica ociosa y los precios bajos a la importación. Y de hecho aquí da varios factores, ¿no? Que podría ser en verde el desempleo cíclico, que podría ser en amarillo el tipo de cambio, que podría ser en rojo la inflación relativa de los precios a las importaciones en dólares de Estados Unidos. En azul dice expectativa inflacionaria menos de la meta, de eso hablamos del desanclaje, y otros factores. Y hace dos distinciones, hay dos gráficos. El de arriba habla de economías avanzadas, el de abajo relaciona economías de mercado emergente. Y vean, por favor, que los resultados hablan en porcentajes, ¿no es cierto? Si nosotros relacionamos porcentajes, hablamos de un porcentaje va de 0 a 100, digamos, ¿no es cierto? Entonces, vean la escala del eje de las abscisas, relaciona elementos, valores negativos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo relacionar esta lectura de datos de este gráfico? A ver, haré un esfuerzo más de hablar con alguien más. Hablaré con... ¿Con quién no he hablado? César Tadeo Murillo. No sé si me puede auxiliar, por favor. Si no está César, hablaremos con... Adelante, sí, licenciado. adelante, por favor, le escucho. Por favor, auxíliame. Ya, en el gráfico, para las economías avanzadas, Sí. se puede ver que, que lo que más afecta para que exista una desinflación es el desempleo cíclico. Sí. Y también se ve que a medida que pasa el tiempo, también se ve afectada por los precios de importaciones. En cambio, para los mercados emergentes, bueno, de hecho, para los mercados emergentes también se da un caso similar, ¿no? Se ve altamente afectado por los precios de las importaciones y por la expectativa de la inflación. Excelente, César, le agradezco. Uno va relacionando como lo ha hecho César, ¿no? Con las barras que tienen como que parecen más grandes, ¿no es cierto? Si uno ve en el gráfico de arriba, marcadamente el argumento que más sobresale es el verde, ¿no es cierto? El verde, que es el desempleo cíclico, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de desempleo cíclico, estamos relacionando un desempleo que recurrentemente expulsa personas y captura personas, ¿no es cierto? Desempleo de gente que deja de trabajar y otra gente que también está cesante, además de los aspirantes, ¿no es cierto? Que hay una distinción que ustedes la deben conocer. ¿Saben cuál es la diferencia en esta lógica de desempleo en un desempleado cesante del aspirante? ¿Alguien sabe la distinción? Tal vez son términos que no tienen que ver con la lectura, pero yo presumo que se los da por sobreentendidos. Ya, tal vez no sea momento de revisar eso. Ya. Y en el gráfico de abajo, ustedes ven que lo más marcado está lo amarillo, digamos, pero tal vez sea importante verificar el cambio de lo celeste hacia el elemento en rojo. Lo verde sí es importante, como que va creciendo el desempleo cíclico, pero el tema del desanclaje que hablábamos hace un momento, ¿no? La inflación relativa de los precios de las importaciones en dólares de los Estados Unidos. Ya. A ver, ya vamos a dejar este artículo por ahora pendiente. Hay muchos otros elementos más que, por ejemplo, este otro elemento tiene que ver con el tema del desanclaje. Y dice, ¿no? En los países con tasas de interés cero o cercanas a cero, las expectativas de inflación a mediano plazo o están volviendo más sensibles a sorpresas inflacionarias. Es uno de los argumentos de por qué se estaría desanclando el referente del Banco Central, ¿no es cierto? Entonces uno va relacionando los países que están en la cota inferior efectiva, dice, y los países que no están en la cota inferior efectiva, es decir, los países que
están siguiendo su referente de anuncio del Banco Central y los que no, ¿no es cierto? Entonces aquí da una estimación de cómo es que va creciendo el tema de los países que están con precios menores del referente del Banco Central, ¿no es cierto? De esa forma relaciona el desanclaje, que justamente tiene que ver con un tema de credibilidad institucional. Si el Banco Central hace un anuncio y resulta que la realidad está encontrada con el anuncio del Banco Central, entonces se genera una reducción de la credibilidad de la autoridad monetaria, ¿no? Que es otro aspecto que vamos a relacionar durante. Y ahora quiero irme a que ustedes, por favor, quien guste, y esto lo voy a tener realmente como una consideración importante de que quien haya hecho la actividad que ahora nos toca, les había solicitado, por favor, revisemos datos de agregados monetarios. ¿Alguien logró compilar algún dato de agregado monetario? Sí, licenciado. Por favor, ¿me puede compartir su pantalla? Lo que tenga. No sé si les he... Sí, ahora les he dado el permiso de compartir pantalla. Adelante, por favor. Veamos su pantalla. Helen creo que me estaba también levantando la manito. No sé si ella también estaba hablando. He perdido lo que estaba habilitando la pantalla. Sí, licenciado, también comentarle que realice, o bueno, intenté realizar la base de datos que solicitó. Ya. ¿La tiene a mano? Sí, tal vez puede compartirnos. Y estoy desde mi celular, licenciado. ¿Desde ahí puedo Ya. compartir? Excelente. Si se puede ver, la veamos. Ok, está bien. Ay, perdón. Está cargando, ¿no? No sé si les ocurre también a ustedes, todavía yo no logro ver nada. Continúa cargando, licenciado. Sí, sí, está cargando, está tardando bastante. Tal vez como una opción, tal vez más cómoda, licenciado, podríamos pasarlo al grupo de WhatsApp las bases y usted lo podría compartir. Ya, pásemelos. Pero a ver si es que una otra persona que pueda desde su equipo, más que del celular, proyectar sus datos, si es que alguien me puede auxiliar. Deje de compartir un ratito, Carla. Veremos si es que alguien más nos puede compartir algún dato. Licenciado, yo podría. Por favor, Oscar. Ya, está bien. Excelente, le agradezco. Amplíele un poquito para que veamos. A ver, cuéntenos un poquito qué es lo que usted ha compilado. ¿Qué datos tiene? Bueno, realicé la compilación de los agregados monetarios, que son emiles de bolivianos desde el periodo 1990 hasta 2019. Y como nos pidió, saqué el M1, M2, M3 y M4 de cada año, que es mensualizado y tiene un promedio general. Ya. Y llega hasta el 2019. Fabuloso. Y también saqué sobre el índice de precios del consumidor como el nivel de precios, que es el IPC mensual con base 2016. Este también es de 1990. Tenía desde 1980, pero no tenía los agregados monetarios desde 1980, así que lo adapté hasta de 1990 hasta 2019 y también son mensuales y tiene un promedio anual.
¿no? Entonces, esa es la información que recopilé, lo que usted nos pidió. Ya. A ver, le hago una consulta y me dice con total sinceridad si esto es posible o no. ¿Podría graficar alguno de estos datos utilizando el Excel? Sí, se puede. A ver. Ya, está bien. Esa selección que he hecho está interesante. Sí, es que la parte superior la tengo tapada y no puedo No le ver. está permitiendo. Ya, hagamos lo siguiente. Compártame su base, su Excel por el grupo WhatsApp. Ya, Como decían hace un momentito, yo proyecto y así hacemos juntos el ejercicio. ¿Ya? Ya, lo veo. Excelente. Me lo compartamos relacionado. Y a ver, quiero hacer una distinción bien importante. No sé si ustedes ya tienen esta distinción marcada dentro de su manejo de datos, que decíamos la importancia del manejo de datos en economía monetaria. Quiero hacer la distinción de una base de datos que compone datos de sección cruzada, datos de corte transversal, de los datos que pueden ser series de tiempo, de algunos otros datos que también podemos armarlos con datos de panel. No sé si para ustedes es clara esta distinción. Todavía no me ha llegado nada. No sé si me lo pueden enviar WhatsApp. No tengo todavía nada. Ya le estoy enviando, licenciado. Excelente, excelente. Seguro ya me llega. ¿Alguien sabe la distinción que acabo de relacionar entre datos de sección cruzada versus datos de series de tiempo versus datos de panel? ¿Les es usual esta distinción? ¿Han hablado algo de esto antes? Tal vez en estadística. Adelante, por favor. Adelante, le escucho. En mi caso no distingo muy bien la diferencia entre esos tres tipos de datos. Ya. Lo vamos a hacer el ejercicio conmigo, ¿ya? Base de datos que me acaban de compartir, ¿ya? Ya, esto que les voy a referir, por favor, no es que esta es una materia de econometría del manejo de datos en nuestra asignatura en economía monetaria, ¿no es cierto? Entonces, uno puede relacionar la parte teórica que está bien, pero la evidencia empírica necesariamente requiere de respaldar con cifras, con datos, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que tener al menos un conocimiento intuitivo de qué datos vamos a manejar. Esa ha sido la razón de por qué les he pedido el que hagan esta descarga de datos. Me dicen si se está viendo pantalla. Estoy compartiendo el archivo que me acaban de pasar por el WhatsApp. Que ustedes también, si gustan, lo pueden descargar y vemos los mismos elementos. Y de hecho, me gustaría que ustedes lo puedan operar. ¿Ya? ¿Se logra ver mi pantalla? ¿Se logra ver el Excel? Sí, licenciado. Ya. Sí, licenciado. A ver, vamos relacionando varias cosas, ¿ya? Primero, cuando yo verifico un dato en un momento del tiempo, piensen que estoy verificando el agregado M1, ¿ya? Y voy a ver M1 solamente para un momento del tiempo, enero, ¿no es cierto? Un dato en un momento del tiempo, y relacionemos todos los datos, miren todo lo que estoy marcando ahí. Todos los datos en un momento del tiempo, sea M1, M2, M3, M4, son datos de sección cruzada. ¿Qué se refiere con sección cruzada, no es cierto? Que está mostrando diferentes variables, variable M1, variable M2, variable M3, variable M4, para solamente un momento del tiempo, enero de 1990, ¿cierto? Un momento del tiempo. Entonces, un dato de sección cruzada, apúntenlo, por favor, son datos de diferentes variables en un momento del tiempo, ¿ya? Un dato, una serie de tiempo, son datos igual de diferentes variables, pero a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Se comprende eso? ¿Se comprende lo que acabo de decir? Sí, ¿no es cierto? Ya. Ahora, yo no puedo manejar mis datos así como lo estoy viendo en este momento, porque esta no es una base de datos. Si yo quisiera llevar este cuadro, por decir algo, a un programa como un Stata, como un R, como un SPSS,
complicaría la lectura porque no está llevando un formato plano. ¿Qué quiero decir con formato plano? Y esto lo vamos a hacer juntos, por favor, para que el ejercicio lo completen ustedes en casa, ¿ya? Entonces me voy a abrir una hoja nueva, ¿ya? Y estoy haciendo lo siguiente. Voy a poner el título de las variables. Pongo ahí el título de las variables, M1, M2, M3, M4, y de hecho lo voy a poner sin formato, ¿ya? Lo voy a dejar en formato plano, ¿ya? Entonces tengo el M1, M2, M3, M4, ¿ya? Y aquí arriba voy a poner como una variable la letra T, que es tiempo. T mayúsculo en este caso estoy poniendo, tiempo, ¿ya? No hay mucho que decir ahí. Y vuelvo sobre la hoja anterior. Y voy a poner los agregados, el valor de los agregados, ¿ya? Y me voy a poner el valor de los agregados. Igual lo voy a poner en formato plano, ¿ya? Lo voy a poner en formato plano. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, licenciado. Estamos yendo juntos, ¿no es cierto? Ya, y voy a dar los mismos decimales, ¿ya? Para que esto, no sé por qué aquí abajo se ha agarrado con más decimales, posiblemente porque es la suma. A ver, veamos eso. Ya, sí, porque está agarrando el promedio, no ha agarrado el promedio, ya. Eso está mal. Entonces, esta última columna no tiene sentido. Esta la estoy quitando, ya. Luego, el dato del tiempo, ¿no? Entonces, tengo enero hasta diciembre. Tengo 12 datos, ¿ya? Entonces, voy a poner los 12 datos, ¿ya? Pero simplemente aquí para relacionar voy a poner enero de 1990, febrero de 1990, marzo de 1990, mayo, y vean que automáticamente se está dando un nuevo formato, ¿cierto? Junio de 1990, se está dando un formato festo de 1990, y así, ¿no es cierto? Ustedes van a hacer esto más rápido que yo seguramente. De 1990, noviembre de 1990, perdón, y diciembre de 1990. Ya. Entonces, bueno, voy a darle igual, ya no me importa el formato plano, pero igual quisiera hacerlo. Ya, no importa, por ahora no importa eso. Vuelvo a la página original y vean que voy a sumar datos. Entonces, ¿cómo me genero un base de datos? Puedo hacer lo mismo, los mismos agregados, y aquí voy a poner 1991, pongo debajito 1990. Y simplemente aquí adiciono las fechas. Y ahora esto no es 90, esto es 91, 91, perdón, 91. Si me dice por ahí que no pudo compartir la pantalla, no se preocupe, no se preocupe. Es más importante que me sigan en el ejercicio de lo que estamos haciendo, por favor. Realmente no quisiera hacerlo esto tan artesanal, pero quisiera que se comprenda lo que estamos haciendo. Hay formas más rápidas de hacer esto que se las voy a... 91. Ya. Ahora quiero que me comprendan lo siguiente, por favor, que esto les voy a solicitar lo hagan para la siguiente clase. Yo he hecho el ejercicio solamente para 2 años. Me estoy agarrando una serie de 12 datos, de 4 agregados monetarios, M1, M2, M3, M y 91, ¿ya? Sin embargo, en la base que nos ha compartido Diego, ustedes tienen datos del 92, 94, 2019. Excelente. Tenemos datos del 2019. Y no solamente tenemos datos de los M's, tenemos también datos del IPC. Entonces, quisiera solicitarles que completen su base de datos para la siguiente clase, para el día miércoles, y tengamos ya aquí una base completa de M1, M2, M3, M4 y de índice de precios al consumidor, si no esto vaya hasta 2019. ¿Se comprende lo que acabo de decir? Sí, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Comentarle que Sí. también lo hice de esa forma, solamente que agregué el M1 con apóstrofe. Ah, ya, M1 Entonces, prima y todos ellos, ¿no? sí, es lo que hice y tomé el formato que usted nos indicó en la anterior clase. Espectacular. Es lo que quería compartir Usted lo en tiene. el grupo. Sí. Ya, ¿me lo comparte? Ahorita lo vamos a ver. Me lo comparte y ahorita Exacto. vemos su archivo, por favor. Identificamos, me dice cuál es, ¿ya? Ya, pero ¿por qué es importante el formato plano? Porque yo puedo hacer esto de una manera más amigable. Miren, ahora sí voy a marcar los datos de 90 y 91, solamente 2 años. Y yo me voy a, perdón, esto me está construyendo. Me voy a insertar, ¿ya? Y veo que tengo ahí. Miren, voy a agarrarme este gráfico de acá, ¿ya? Que es el más simple, un gráfico de líneas. Y digo aceptar. Sí, licenciado. Ya, este es un gráfico interesante. Aquí le puedo poner un título, digamos. Y digo
agregados monetarios. Ya. Ay, perdón, qué feo estoy escribiendo, disculpe. Monetarios, Bolivia. Y digamos, pongo una serie que diga datos mensuales de 1990 a 1990 y 1991, que es lo que estoy mostrando por ahora, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo puedo ver ya una serie temporal. Esta es una serie temporal. ¿Por qué es una serie temporal? Porque me está mostrando la trayectoria de los datos a lo largo del tiempo. Entonces yo esperaría que para el día miércoles puedan generar de 1990 hasta 2019, ¿no es cierto? Una serie temporal larga, ¿no es cierto? Que igual tendría una fisonomía, digamos, similar a los agregados monetarios. ¿A qué responde estos picos? Resulta que hay estas perturbaciones, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre en noviembre, diciembre? ¿Qué es lo que pasa en noviembre y diciembre en el cotidiano de la vida de los seres humanos? No solamente de Bolivia. Y aquí vean noviembre, diciembre, aquí también hay una marquita, ¿no es cierto? Que seguramente si vemos extendiendo los datos, igual va a haber un pico. Y luego, cuando uno agarra enero, febrero, hay esto. Y estamos hablando de agregados monetarios, un M1, por decir algo. Un M1, con un M1 celeste. ¿Por qué crece? Porque hay un piquito, ajá, y luego vuelve a... ¿Qué sucede? ¿Qué presumen ustedes que puede estar pasando? ¿Qué fiestas hay en noviembre, diciembre? Licenciado. Adelante, César, le escucho. Eso se puede deber a que en diciembre se paga el aguinaldo. Excelente. Y la gente empieza a gastar, ¿no? En regalos y demás cosas. Es por eso que existe esa pequeña subida. Sí. Por noviembre, diciembre. Y como la gente empieza a gastar, empieza a sacar de sus cuentas de banco, viaja, todo eso, entonces cae, ¿no? Hasta enero. Correcto, ¿no? Hay tenencia de efectivo, ¿no es cierto? La gente quiere hacer algún presente, viajar por fin de año, hacer alguna fiesta, ¿no es cierto? Entonces el efectivo en la economía aumenta, ¿no es cierto? Y por supuesto, ya cuando las cosas se normalizan para enero, pensemos la segunda semana de enero, estamos hablando de febrero, digamos, otra vez vuelve a su normalidad y empieza a crecer nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, si vemos una serie larga, vamos a ver esa recurrencia de picos que esto se conoce como estacionalidad, que se genera en ciertas relaciones expectables de los agregados monetarios. Si uno ve precios, ¿qué podría ocurrir con precios a la inversa de todo esto, ¿no? Que es otro elemento que vamos a analizar también. Pero si uno relaciona precios, ¿qué es lo que ocurre en diciembre, enero? ¿Será el mejor momento para comprarnos un televisor, para comprarnos un PlayStation, una laptop? Posiblemente no, ¿no es cierto? Porque sabemos que son los momentos más álgidos, ¿no? Son los momentos donde la gente, justamente como está demandando, tiene más efectivo, hacen que la inflación de ciertos bienes aumente, ¿no es cierto? Incluso de los bienes usualmente a relacionar con datos. Y vamos a ver cómo se hace la modelización de estos datos. A ver, quito un ratito esto, dejo de compartir y me ayuda a identificar. Sería Helen Patrick. Sí. El de usted, Helen, ¿no? Ya están graficando sin analizar citas, datos. Ah, qué base. Pero justamente me dicen, por favor, si se está viendo pantalla. ¿Se logra ver? Creo que todavía, ¿no? Está cargando, licenciado. Está cargando, ¿no? Ya. Ahora sí, ¿ven? Licenciado. Se ve, ¿no es cierto? Ya, ¿por qué les muestro así? Puedan tener todos M1', M2, M2', M3, M3', M4, M4', y el IPC. Fabuloso, eso está bien. Y va relacionando, va en orden descendente, ¿no es cierto? Desde enero de 2022. Es hasta el 2006, disculpe, porque desde el 2005 para ¿Sí? atrás, ¿Sí? no había los datos del M4'. Ah, ya, le comprendo. Pero está muy bien, ¿no es cierto? Bueno, tal vez aquí pueda haber un ejercicio conjunto, en el sentido de que Diego creo que tiene una base de datos más larga en cuanto a tiempo. Y bueno, está bien, digamos. Ustedes tienen otras variables más, ¿no? Tiene los M' que tal vez no podríamos encontrarlos. Pero, ¿cuál es el punto de esto? Entonces, aquí ya puedo hacer esto que acabo de mostrarles. Voy a agarrar todos los datos.
¿Ya? Ya, el IPC tal vez lo debería ver por separado. ¿Por qué verlo por separado? Salvo que lo ponga en dos gráficos diferenciados o con ejes diferenciados, porque resulta que tienen cifras bien distintas, ¿no es cierto? Entonces, si uno estamos hablando en millones, el otro está hablando en términos más discretos, ¿no es cierto? Ya, a ver, veamos eso por ahora, ¿ya? Entonces, vamos a ver un gráfico igual de líneas para ver una tendencia. Y vean eso, ¿ya? Para que se pueda visualizar. ¿Qué les parece ese grafiquito? ¿Qué impresión les da ese gráfico? A ver, analizaremos un celestito. Generalmente, si ustedes ven, a ver, algunas impresiones que les voy a dar para que puedan dar lectura a este tipo, M1', M2, M2. La primera consideración, M1 es el agregado monetario más líquido, ¿no es cierto? Estamos hablando de dinero, dando otros agregados a un M4', que es agregados. El M1, el M bajo, ¿no es cierto? Es la serie menos que el resto de los agregados, la que menos picos, más grandes se muestra. Hace un acercamiento, digamos. Vean diciembre, hitos en diciembre, el pico, bueno, ya. Así como tengo ese grafiquito, voy a hacer un gráfico. Veamos el IPC, ¿ya? Perdón. Ya. Ya, veamos ese. ¿Ya? Lo que les acabo de mostrar, el IPC. Ven una tendencia completamente opuesta y ven esto genera una mirada cerruchada y como esto más bien contrapuesto a lo anterior que veíamos de la base monetaria. ¿Sí? ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? ¿Les genera alguna impresión? ¿Ya habían visto antes este tipo de agregados? ¿En qué materia han visto esto antes? ¿O estamos viéndolo por primera vez? No sé si es que alguien me puede comentar un poquitito. El IPC, en mi caso lo vi en Macroeconomía 1 ¿Ya? y sobre los agregados monetarios es la primera vez que veía la tendencia. Excelente, es la primera vez que están viendo. Ya. ¿Por qué es importante revisar ¿por qué será importante revisar estas cifras? ¿Tendrá alguna importancia dentro de nuestra materia, dentro de lo que estamos viendo? ¿Existirá alguna connotación de por qué revisar este tipo de datos? ¿Podré yo hacer un cálculo? Recuerden que yo les hablaba en la anterior clase de la teoría cuantitativa del dinero, ¿no es cierto? Y hablábamos de un coeficiente de correlación de Pearson, ¿no es cierto? Donde relacionábamos una asociación entre crecimiento de precios y crecimiento del dinero. ¿Podré calcular un coeficiente de correlación de Pearson a lo largo del tiempo utilizando estos datos? Si pudiera hacerlo, ¿cómo lo haría? ¿El Excel me sirve para hacer eso? Creo que de hecho incluso existe la función, ¿no? Realmente esto es bien precario para hacerlo por esta vía. Sería interesante hacerlo con otro paquete, con otra funcionalidad más. A ver, acá vamos a insertar función. Veremos aquí una correlación. Aquí dice coeficiente de correlación, ¿no? Aquí hay un Pearson. Y aquí dice matriz 1, matriz 2, y devuelve el coeficiente de correlación. Ya, excelente. Aquí hay alguna forma de calcular. Ya. ¿Quién me auxilia diciendo por qué estoy haciendo esto? ¿Qué hacía el coeficiente de correlación de Pearson? ¿Me servirá calcular un coeficiente de correlación de Pearson? ¿Qué es lo que decíamos la última clase? ¿Están ahí todavía? ¿Los he perdido? Sí, licenciado, el Adelante, coeficiente Helen, te de escucho. Pearson nos indicaba que nos indica la relación lineal entre dos variables. Sí.
Y se puede medir de -1 a 1. Ya, excelente. Excelente. Entonces, va a ser importante, digamos, si yo quiero corroborar con datos, si en la economía boliviana se cumple una teoría cuantitativa del dinero, la única forma de corroborar, más allá de lo teórico, es a través de alguna cuantificación, como el cociente de correlación de Pearson, que me permita, con evidencia empírica, así como lo hizo el documento que les hice leer la semana pasada, verificar si realmente existe una relación entre dinero y precios, ¿no es cierto? Ya, a ver, dejo de compartir. ¿Qué toca con los datos? Quisiera que todos ustedes, por favor, puedan manejar una base de datos homogenizada. Esta base de datos de Helen es una buena base de datos. Está bien, podemos utilizar esta base de datos. Tal vez hubiese querido que se complete más en tiempo, pero está bien. Lo que necesitamos, por ahora necesitamos, está bien. Solamente quisiera que me sinceren para ver cómo trabajamos el siguiente. Es que yo no quisiera trabajar solamente con Excel. Quisiera ir un poco más allá en los datos. ¿Qué paquete que no sea Excel es más familiar para ustedes? SPSS, R, Stata. ¿Han visto alguno de estos paquetes? Creo que hablamos de esto la semana anterior. A ver, dejo de compartir esto un segundito. ¿Cuál les parecería interesante de poder explorar? No vamos a explorar todos porque este no es un curso de ver paquetes estadístico-econométricos, pero sí quisiera instrumentar algo con ustedes. ¿Alguno les llama la atención? ¿Conocen alguno? ¿Cuál elegimos? Yo, no es una falsa presunción, pero yo domino todos, ¿no es cierto? Entonces, el que ustedes quieran, podemos verlo. En mi caso, licenciado, ¿Sí? el IBIUS y el R es más familiar y también Stata, pero Stata no lo tengo instalado en mi computadora, pero sí lo conozco. Ya. Entonces, el IBIUS lo ven en econometría, ¿no es cierto? ¿O lo han visto en econometría? El R lo conoce de algún lado, ¿no es cierto? Por la mirada, solamente le estoy dando una sugerencia. Por la mirada suya, tal vez es interesante que vea un tercer paquete, que sea un Stata. Y el Stata, si no tienen el instalador, yo se los comparto, pues. Yo les comparto un link o les comparto el mismo instalador. ¿Les parece? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Excelente. Entonces yo les comparto el Stata y con las bases de datos les muestro cómo se traslada del Excel al Stata y vemos datitos en Stata, pues ya. Vamos a empezar a ver algunos datitos en Stata. ¿Les parece? ¿Les agrada esa idea? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Excelente. Adelante, le escucho, por favor. Me decía algo. Ya, a ver, ya estamos casi por acabar nuestra sesión y realmente lo que tenía preparado hoy es poco lo que he visto, pero vamos a recordar algunas cosas también teóricas que es importante, a la par de ver datos, a la par de leer artículos, no dejar descuidado la parte teórica. Por favor, me dicen si se está viendo pantalla. Hágame un favorcito. Pantalla, licenciado. ¿Se ve? Sí, licenciado. Hágame un favorcito, por favor, en el WhatsApp, háganme recuerdo de decirme que les comparte instalador del Stata, ¿ya? Porque a veces dejamos de hablar, me voy a trabajar y se me olvida los pendientes que tengo. Si me dicen por favor en WhatsApp, tienen que compartirnos los instaladores del Stata. Entonces yo me voy a acordar y yo les comparto, ¿ya? Está bien, licenciado. Ya, por favor, ya. A ver, vamos a continuar en la teorización. A ver, esto quiero que lo tengan, por favor, en mente de cómo va a ser. Recién ustedes se están familiarizando con nuestra dinámica de la asignatura que puede ser distinta a la de su anterior docente. No sé si mejor, peor, pero asumo que distinta. Yo veo a la par lo teórico, tiene un componente importante, pero para mí lo teórico no es lo más importante. Lo teórico es importante en el sentido que lo teórico tiene su respaldo empírico. Hay datos que pueden ir a la par de ver el planteamiento teórico, ¿cierto? Esa es la razón del porqué de un Stata, ¿ya? Es la razón de por qué vamos a ver un Stata. Entonces, lo teórico va a tener que ver a la par
lo estadístico, econométrico, lo que comprendan. No quiere decir de que yo estoy exigiendo de que ustedes tengan que conocer econometría, tengan que dominar estadística. Lo que vayamos a utilizar, yo se los voy a... el contenido es autocontenido, ¿no? Yo les voy a decir qué necesitamos e intuitivamente, como hemos hablado del coeficiente de correlación de Pearson, intuitivamente igual vamos a revisar el contenido que comprenda, ¿ya? Eso es importante. Lo segundo es que yo voy bien a la par de revisar artículos, revisar documentos, revisar notas de prensa especializada, no nota de prensa cualquiera, ¿ya? Entonces, ya han visto de que eso trata la asignatura. Y, por supuesto, nuestras evaluaciones, nuestros trabajos o lo que comprenda, va en ese sentido. Gran parte de lo que he evaluado, pensemos que tendré que dar un reporte de lo evaluado hasta el día de hoy, por lo que hemos visto el lunes, miércoles, más el día de hoy, respecto a sus calificaciones de ustedes. ¿Qué evalúo? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Solamente hemos hecho participaciones, ¿no es cierto? Tal vez alguna tareita con los datos que ha sido minúscula, tal vez alguna lecturita que también ha sido parte de las participaciones, ¿cierto? Entonces, básicamente, cómo ustedes están ponderando su nota es con las participaciones. Eso es como yo califico, ¿ya? Entonces, vayamos con esto. Siguiendo con el contenido anterior que hemos cerrado, en cierta forma cerrado, entre comillas, la revisión de la teoría cuantitativa del dinero, que en cierta forma también he reiterado lo que su anterior docente ya había dicho. Ahora complementamos con la mirada de la demanda del dinero. Y voy con un elemento que intuitivamente es importante revisarlo. ¿Por qué las personas demandan dinero? ¿Por qué las personas, como parte de sus elecciones, de su elección, deciden mantener efectivo en su cotidiano para sus transacciones? ¿Qué mirada tienen ustedes? Quisiera recibir algunas impresiones y de hecho las voy a solicitar. Quiero que asocien el término de demanda por dinero, como lo estamos hablando ahora, con el símil o el sinonimizante de vincular demanda por liquidez, ¿ya? Entonces estoy hablando de demanda por liquidez. Y hablemos con alguien, a ver, por favor. Hablemos con quien no ha hablado. Carlos Carrasco, ¿está por ahí? Sí, buenos días, licenciado. ¿Cómo está, Carlos? Si me auxilia prendiendo su cámara, me hace un gran favor. Eso estoy configurando. Un momentito, por favor, Sí, licenciado. le espero, le espero. Y más bien para que vaya pensando mientras habilita su cámara, una respuesta tal vez personalísima de Carlos, ¿no? Porque a usted le sería conveniente mantener efectivo, plata, en el bolsillo, ¿no es cierto? Es decir, tal vez ese puede ser el punto de partida de esta pregunta. Bueno, no son varias las razones por las que las personas demandan, ¿no?, dinero en efectivo, ¿no? Y esto es una pequeña riqueza, ¿no?, que tienen disponible para comprar bienes y servicios. Ya, está bien. La pregunta es, pensemos que usted tiene tarjetas de débito y resulta que sale a hacer transacciones cotidianas. ¿Podrá manejarse en todos los comercios con su tarjeta de débito? ¿Solamente con su tarjeta de débito? No, licenciado. ¿Qué le limita? ¿Qué operaciones les limita en el cotidiano? Más específico, por favor, licenciado. ¿Qué no podrá pagar con su tarjeta de crédito o de débito, o independiente, sea crédito o débito? El pancito de la tienda del frente. Claro, ¿no? Es decir, si usted quiere movilizarse en el minibús, podrá pagar con su tarjeta de débito. Si quiere pagar un taxi, podrá hacerlo.
es un poco más complejo, ¿no es cierto? Es decir, tal vez no está tan profundizado servicios como el Uber o cualquier otra transacción que me permita movilizarme, pero yo requiero moneditas al menos, ¿no? Es decir, requiero pagar con sueldo, con efectivo, ¿no es cierto? Por eso es que hay una demanda por liquidez de fácil conversión. Es una preferencia en las transacciones que tenemos los bolivianos, ¿no es cierto? Por eso es que es importante relacionar este tipo de transacciones, ¿no es cierto? Ya. A ver, voy más específico con lo que estoy relacionando. No sé quién me puede auxiliar. Tal vez quisiera hablar con Carol Ponce. ¿Cómo se dan las transacciones comerciales en Bolivia? ¿Cómo puedo pagar yo mis compras, mis transacciones? No sé si me puede ayudar, Carol. A ver, voy leyendo chat mientras Carol se pone con nosotros. Carla me dice, las personas demandan dinero por motivo de transacción, como el dinero es un unidad de cuenta y medio de pago, el mismo es necesario para la adquisición de bienes y servicios a través de transacciones. Se sostiene que el saldo monetario de las personas por motivo de transacciones depende directamente de su nivel de ingreso. Está bien. Motivo de precaución, como su nombre indica. Eso lo de la precaución quisiera hablar un poco más. José Manuel, perdón, por la necesidad de que se necesita conservar la riqueza en forma de dinero efectivo, ya. Además de que con este dinero es posible realizar transacciones económicas y permite utilizarlo como un activo financiero. Excelente. Helen me dice, se debe dinero por el hecho de que las personas tienen necesidad de realizar transacciones y para ello se necesita aquel dinero en efectivo y demanda dinero como medio de intercambio. Excelente. Ya, entonces, ¿cómo yo pago mis transacciones comerciales además del efectivo? ¿Quién me puede auxiliar? ¿Cómo hacen ustedes? ¿O cómo hacemos todos, ¿no es cierto? Que ahora se han ampliado los medios de pago. No solamente es efectivo. ¿Qué más hay? No está Carol, ¿no? Hablaremos con otra persona ya. Entonces, Carol hoy no vino. Hablaremos con Joana Castillo. ¿Está Joana? Ya, Joana tampoco vino. Entonces, hablaremos entonces con... Dalionel, no sé si estoy leyendo bien, Dalionel Bustios Aliaga, Dalionel Abdel. Sí, licenciado, presente. ¿Cómo está Dalionel? ¿Estoy leyendo bien su nombre? Sí, Dalionel. Dalionel, vale, gracias. ¿Cómo se resuelven las transacciones, las que usted puede referir? Y ahí le están soplando por ahí también en el chat, si puede complementar con su respuesta. Sí, aparte del dinero, estaría lo que nos ha dicho, ¿no? Que es las tarjetas de crédito o de débito. Excelente. Más usual, que se ha hecho ahora más común en pandemia. ¿Cómo más se da el tipo de, más específico con las tarjetas de crédito, débito? ¿Cómo se comercia virtualmente? ¿Cómo se hace las transacciones comerciales en la virtualidad? Mediante aplicaciones hay, ¿no? Como PayPal. Excelente. Excelente. Giros, ¿no es cierto? Giro móvil. No sé, pues transferencia electrónica, ¿no es cierto? Pagar con QR, ¿no es cierto? Ese tipo de transferencias son más usuales, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refería, ¿no es cierto? Que hay una mirada ahora distinta del manejo de efectivo, ¿no es cierto? Si bien yo les decía, ¿será que uno puede salir con una tarjeta de crédito a pagar todas las cosas que uno requiere? Posiblemente no, ¿no es cierto? Pero puede ir a un cajero automático y efectivizar sus cuentas, ¿no es cierto? Y volver efectivo, liquidez, tener másico, ¿no es cierto? Tener elemento másico fácilmente, ¿no es cierto? Y con eso lograr las transacciones que uno requiere realizar en el cotidiano. Ya, voy a revisar en 2 minutitos. Si gustan, pueden estar haciendo su ajuste, su registro de salida, pero solamente voy a poner
Esto me gusta lo de Lidia. A ver, Lidia me tiene aquí un detalle mucho más extenso, ¿no? Lidia me está diciendo giros, transferencia de fondos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheques, remesas, cartas de crédito. Eso no sé si es habitual para nosotros, lo de las cartas de crédito. Y lo de las remesas, bueno, ahí quisiera recibir tal vez algún comentario de quiénes reciben remesas y cómo lo hacen, ¿cierto? ¿Por qué medio realizan las remesas? ¿Qué es una remesa? ¿Quién recibe una remesa? ¿Saben lo que es una remesa? Órdenes de pago. ¿Será habitual recibir órdenes de pago? Ya, vamos a hablar de esto un poquito más. Avanzaré con una cosita rápida y con esto ya vamos cerrando. Ya, esa es la ecuación de la teoría cuantitativa del dinero que hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Donde resultaba que esta identidad de base monetaria multiplicada por la velocidad de las transacciones va a ser igual, es una identidad a la variación, a los precios por el número de transacciones, ¿no es cierto? Entonces, yo decía que las transacciones, generalmente en la teoría cuantitativa del dinero, teóricamente hablaban de un manejo de pocas transacciones, ¿no es cierto? Entonces, ya desde una visión teórica un poco más keynesiana, se reemplaza el número de transacciones por la producción de un país, ¿no es cierto? Por eso reemplazo el T por Y, ¿no es cierto? Y eventualmente yo podía verificar la variación de la base monetaria por la variación de la producción, ¿no es cierto? Bueno, otra vez vuelvo con variación de Y, era variación de P, no sé por qué estoy con el mismo error de la anterior clase. Tal vez he hecho un copia-pega y a eso debe. Pero gráficamente, y con esto ya voy cerrando, tengo la siguiente ilustración. La ilustración que ustedes ven en pantalla me está dando cuenta, vean con líneas, con curvas azules, demandas agregadas, un salto en demanda agregada. Sin embargo, en un cortísimo plazo, mantenemos una oferta agregada que podríamos asumir como una producción inamovible. Por tanto, en el corto plazo, un aumento de demanda agregada simplemente se traduce, según la teoría cuantitativa del dinero, en un aumento de precios, perdón, en una reducción de precios en este caso, por un aumento de una reducción de demanda agregada 0 a demanda agregada 1, ¿no es cierto? Bueno, en realidad podríamos hacer la operación inversa, ¿no es cierto? De decir, la expansión de demanda podría traducirse en un aumento de precios o una contracción de demanda en una reducción de precios. Voy a volver sobre este punto el día miércoles y vamos a continuar con la explicación. Ya como punto dejo de compartir, comento en el WhatsApp para que conversemos sobre este documento el día miércoles. Les he compartido un PDF, ¿ya? Entonces, por favor, revisen el PDF para conversar más extenso sobre el mismo el día miércoles. Si existe alguna duda, comentario, sugerencia, inquietud, este es el momento. Si no, nos vemos al día miércoles. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien por ahora? Adelante, le escucho. Sobre lo que hoy teníamos que presentar, yo también lo tenía. ¿También lo podemos enviar al grupo? En el grupo WhatsApp. Todo lo que había que presentar hoy, al grupo WhatsApp, por favor, identificando su nombre para que pueda poder relacionar quién me está enviando lo que tiene que enviar. ¿Sí? Ya, licenciado, Le gracias. agradezco. Por el WhatsApp, por favor. Ya, sin más que decir entonces, nos vemos el día miércoles. Dejo un ratito más la grabación por los que se siguen registrando como salida y nos vemos el miércoles. Ojo, y otra vez vuelvo a ser reiterativo con el punto. De nada sirve que registren entrada o registren salida si al momento de solicitar su intervención ustedes se encuentran ausentes, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto que quisiera que lo tomen en consideración. Y a ver, de los que me acuerdo de hoy día, ¿no? He tratado de hablar con Randolph, he tratado de hablar con Guara, y a pesar de que puedan poner registro de ingreso o de salida, no puedo considerar como que estuvieron presentes. Listo, nos vemos el día miércoles, por favor. Muchísimas gracias y no se olviden de la lectura. ¿Ya? Hasta el miércoles, licenciado. Hasta el miércoles, gracias. Hasta el miércoles, licenciado. El miércoles, licenciado.